Hola, buenas tardes a todas y todos los que ya se nos va haciendo un buen hábito conectarnos los jueves a las 5 con la posibilidad de volver a verlo. Eso es lo bueno de esta ventaja, mejor que la televisión, para volver a escucharlo y compartirlo en casa. La Comunidad Teológica Evangélica de Chile ha organizado estos espacios de conversatorio sobre realidades y dimensiones y temáticas urgentes y muy necesarias en los tiempos de crisis sanitaria y pandemia que estamos viviendo. Así es como hemos tenido uno sobre salud mental, otro sobre repensar la política, y hoy nos acompañan dos mujeres muy valiosas, como todas, pero en particular por el rol que desempeñan. Marisol Berríos es trabajadora social, y ella trabaja en el Centro de Violencia de Género de la Universidad de Chile y tiene una vastísima experiencia desde que la conozco o me reencontré con ella en su mundo laboral relacionado con la violencia de género y la violencia a la mujer. Gracias, Marisol, por estar con nosotros. Y Ariana von Handel, que es teóloga feminista, activista ambiental, miembro del equipo Henry y docente de la Comunidad Teológica Evangélica. Y el tema por el cual nos hemos reunido hoy es violencia de género. No es menor y bastante grave el que en todos los países, incluyéndonos a nosotros, por cierto, las llamadas para demandar o solicitar ayuda por violencia al interior de los hogares, a las mujeres, en las situaciones que estamos viviendo de confinamiento, han aumentado impresionantemente. Y es por eso que se han abierto todas las alertas, el gobierno, el CERNAM, ¿cómo es ahora? CERNAMEC. Y todas las instancias ONG que están trabajando al respecto han puesto la alerta en el tema, y también creo que es un lugar, la iglesia como un lugar y como una comunidad que no puede estar ausente de esta dimensión de verdad dramática para muchísimas mujeres. Así es que ese es el tema que hoy queremos conversar. Si quieren hacernos preguntas, lo pueden ir haciendo a través del mismo Facebook. Y vamos a partir por lo más básico, vamos a partir por el mismo hecho que a veces se genera este prejuicio de que este es un tema que conversan las mujeres y que hablan entre mujeres, y como si un hombre, ya sea como entrevistador, no tuviese mucho que decir. Y la verdad es que tenemos mucho que oír, mucho que asumir y mucho que cambiar, ¿no? Y muchos prejuicios que abandonar en todo nivel, hombres y mujeres. Y en ese sentido quiero ponerme en el lugar del más ignorante, ¿no? Y preguntar concretamente, ¿qué es violencia de género? ¿Y por qué no se dice simplemente violencia a la mujer? ¿Cuáles son las diferencias? Marisol, y después Ariana, si quiere, nos metes tú dentro de la iglesia con los temas, ¿eh? Mira, primero agradecer la invitación y ser parte de esta conversación en esta comunidad también, porque somos todos parte de distintas comunidades que estamos hoy día conversando estos temas. Pero se empieza a hablar en los instrumentos de las organizaciones internacionales, se comienza a hablar primero de violencia contra la mujer, porque se empieza a ver, ¿cierto?, una realidad que viene ocurriendo hace muchos siglos. O sea, aquí somos parte de una humanidad que a través de los tiempos ha ido reproduciendo una manera, ¿cierto?, en que nos relacionamos hombres y mujeres, y hoy día de manera más amplia también hablamos de identidades masculinas y femeninas, porque también la humanidad ha ido progresando en eso, ¿cierto? Y entonces esa manera de relacionarnos tiene a la base una condición que no nos hace bien, es que hay uno que tiene un poder o que tiene una superioridad sobre otra que está subordinada respecto de la vida. Y entonces esa condición que origina esta relación da lugar a lo que se llama violencia de género, y que se va modificando el concepto
de violencia de género, porque entonces decimos, aquí hay un componente de esta sociedad, de estas relaciones sociales, que son las mujeres, y hoy día las diversidades sexuales también en un porcentaje muy significativo, quienes mayormente viven, son las víctimas de la violencia, ¿no? Y entonces comenzamos a decir, bueno, aquí hay un problema que es de relaciones sociales, de relaciones culturales, que afecta a las mujeres, y por tanto que tiene que ver con el género como un espacio cultural en el que hombres y mujeres nos construimos. Y entonces, claro, ahí, por ejemplo, hay un instrumento internacional que se genera en América Latina, en Belém do Pará, que es muy importante, que es cuando se empieza a hablar de la violencia de género y de las manifestaciones distintas que tiene, físicas, sexuales, económicas, también de parte de los estados, y entonces desde las Naciones Unidas el año 96, primero el año 93, el año 96, el año 1994, y sucesivamente los instrumentos nos empiezan a develar esta realidad. No es porque no haya hombres que también pueden vivir situaciones de violencia, porque los hay, pero si uno mira en lo que se llama la prevalencia, uno puede decir hay 10 mujeres, probablemente 8 de cada 10 mujeres han vivido una manifestación de violencia. ONU Mujeres habla de que en el mundo, de cada 3, o sea, de cada mujeres también hay una que vivió alguna manifestación de violencia. Entonces, por eso se habla de violencia de género, por eso en nuestras políticas públicas se habla de violencia contra las mujeres, pero también la ley que en nuestro país se remite a un ámbito bien específico que es la violencia intrafamiliar. O sea, no es la violencia que vivimos en lo laboral, en la calle, en los espacios académicos de estudio, se remite al ámbito de la familia. Y por supuesto que también aborda la violencia que viven los adultos mayores, que viven los niños y las niñas, o sea, esto también abarca un ámbito que es más grande. A ver, antes de hacerte la pregunta, Ariana, diríamos que la violencia a la mujer es como el acto reconocido hoy en día mayormente delictual, porque es un delito, y la violencia de género traslada la temática de manera más profunda y amplia al nivel cultural, ¿cierto? Y lo saca de la casa, lo lleva a todos los terrenos de la expresión cultural de este mundo tan, como se dice, androcéntrico o centrado en el hombre, ¿sí? Por ahí debemos entender. Por ahí, a ver, o sea, mira, yo para no hablar en difícil, porque a veces creo que tendemos a hablar en difícil ciertas cosas, pero lo que al estar construidas las relaciones entre hombres y mujeres, o entre lo femenino y lo masculino, desde un lugar distinto de subordinación, esto se expresa en distintos ámbitos de la vida. Y resulta que, claro, que la violencia de género es la expresión más brutal de la desigualdad, ¿cierto? Porque si hubiese igualdad, no solo equidad, sino igualdad como seres humanos que somos, ¿no? No porque queremos ser iguales las mujeres, los hombres, y que no sé qué, no. Queremos ser seres humanos con nuestros derechos que se respeten. Si no hubiese esa relación de desigualdad, por ejemplo, habría una valoración muy, muy, muy importante del trabajo que realizamos hombres y mujeres, ya sea en el espacio de la casa o ya sea cuando salimos fuera de la casa a trabajar. Es violento también, por ejemplo, para llevarlo a otro ámbito, cuando las mujeres nos pensionamos, por ejemplo, yo que estoy próxima ya a pensionarme, el porcentaje de mi pensión es 2 o 3 o hasta 4 veces más bajo que el porcentaje de la pensión de un hombre, en que probablemente hemos trabajado los mismos años, hemos hecho trabajos similares. Son expresiones de violencia, de desigualdades que nos afectan en distintos ámbitos. Pero ciertamente lo que es más visible y lo que ha preocupado más a la comunidad, y en este momento especialmente, es esa violencia que se produce en el espacio doméstico, que es la que nos lleva en parte a esta conversación. Gracias. Y Ariana, ¿cómo tú llevarías esta realidad, esta dolorosa y triste realidad a la dimensión de las comunidades de fe? ¿Cómo articularíamos primero ese mismo diagnóstico? ¿Es articulable ese mismo diagnóstico al interior de las comunidades de fe? ¿Y cómo iniciar un abordaje al respecto?
Uh-huh. Sí, bueno, las comunidades de fe lamentablemente no están para nada libres de esta realidad que se ve transversalmente, pero también en las comunidades de fe. Y hasta podemos decir, y eso es lo más preocupante, de que en algunos grupos y comunidades de fe se permite o hasta se estimula de alguna forma esa realidad. Y eso tiene que ver con el hecho, y esos son grupos en general más conservadores, más literal en la manera en que leen la Biblia, tienen jerarquías fuertes ya dentro de las propias comunidades, de manera patriarcal, donde los liderazgos son masculinos, donde entonces se acentúa esa desigualdad también en las mismas comunidades. Y en términos de género, creo que lo que dice Marisol, lo que se ha construido, que sabemos que es una construcción cultural, es muy distinto en distintos países. Eso siempre uso como ejemplo para que la gente entienda que género, dicen ya, pero hay diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres, y digo ya, tal vez sí hay. Eso es una discusión que siempre se ha hecho también en grupos feministas, pero sabemos que culturalmente nos construimos muy distintos como hombres y mujeres también en distintos países, que en la India las mujeres viven distintas que acá, entonces no hay alguna cosa como la mujer. Pero en las iglesias, en algunas corrientes teológicas, se sigue pensando muy dualistamente sobre hombres y mujeres, que las mujeres son muy diferentes a los hombres y que eso es instalado por Dios. Entonces, cuando se da eso y se dan roles distintos, que no solo se dice que es así en la sociedad, pero además se naturaliza y se sacraliza, se dice que eso es voluntad de Dios, que es así, eso puede generar que se legitiman de que hay una dominación y que con eso se silencia, o hay hasta, se sabe de iglesias donde los pastores o las curas lo dicen cuando las mujeres denuncian, dicen ya, pero ese es tu rol, tienes que quedarte callado, eso, ¿qué has hecho mal tú? ¿De qué te pasa? Entonces, en esas ocasiones se empeora en la comunidad. Ahora, por otro lado, también hay posibilidad muy grande en comunidades así, cuando no se da eso, cuando hay liderazgos femeninas, cuando vivimos un evangelio según lo que yo creo, según Jesús, donde todos somos iguales y visto como iguales, pueden las comunidades ser un gran apoyo para las mujeres, donde pueden encontrarse con otras mujeres. Bueno, eso podemos conversar más de cómo podemos rescatarnos también de estas situaciones de violencia. ¿Qué tan crudas son las estadísticas? ¿De qué estamos hablando porcentualmente en lo que significa, en este caso, la violencia a la mujer? Hay otras estadísticas sobre, por ejemplo, tú mencionaste una, sobre lo que significa a la hora de pensionarse, lo porcentual más bajo que implica la pensión de una mujer. O una mujer trabaja las mismas horas que un hombre y el sueldo que reciben es 3 veces menor o 2 veces menor, ¿cierto? Y así en salud pagan 2 o 3 veces más un seguro de salud que el hombre por razón de su embarazo, como si el hombre no participara en el embarazo de la mujer. O sea, pero en el tema de lo que hoy día ha hecho que se instalen nuevos programas telefónicos silenciosos a través de WhatsApp y muchas emergencias de la violencia a la mujer puntual, ¿de qué estadísticas estamos hablando? Mira, es complejo hablar de la cantidad de denuncias porque incluso las denuncias que llegan, por ejemplo, a los tribunales o que llegan al Ministerio Público no hablan de todos los casos de violencia que se viven, ¿no? Pero es significativo, por ejemplo, yo rescato dos datos que me parecen súper interesantes. Femicidio. Tú sabes que hace poco, que nuestro país también tiene una ley que reconoce el femicidio en el ámbito de la pareja o de la convivencia. En otros países se habla de femicidio o feminicidio cuando se trata de asesinato a las mujeres por su condición de género, ¿no?, por ser mujer. Pero en Chile, por ejemplo, el año 2018 hubo 59 femicidios. El año 2019 hubo 63 femicidios. En lo que vamos del año 2020 hay 16 femicidios.
estamos hablando de esto hasta abril de este año. De las denuncias, de las llamadas telefónicas, porque quienes recurren a pedir ayuda, generalmente llaman a estos números que después los vamos a mostrar. En este periodo de cuarentena, desde que estamos con la cuarentena, se ha elevado en un 70% el número de llamadas. Ha disminuido el porcentaje de denuncias físicas en los tribunales, obvio, no están funcionando los servicios, estamos con restricciones de movimiento, pero ha aumentado en un 70% los llamados para pedir ayuda. Entonces, eso habla de la magnitud del problema que estamos enfrentando, porque en las condiciones en que estamos viviendo en la cuarentena, estamos en el espacio, piensen ustedes que hay familias que viven en espacios restringidos, que viven con otras familias. Algunos tenemos el privilegio de tener un espacio donde está, por ejemplo, el dormitorio y en otro espacio está el escritorio para trabajar. Hay familias que todo lo hacen en el mismo espacio. Eso, cuando se producen relaciones de violencia, son factores de riesgo que potencian la ocurrencia de la violencia. Yo muy cortito decir que la violencia, que el comportamiento violento, abusivo del poder de parte de un hombre hacia una mujer, porque es la mayoría, ¿cierto? No es que ocurra de un día para otro, eso obedece a un aprendizaje, o sea, no son personas que yo pueda decir, mira, este hombre es malo en esencia, y sobre todo me imagino que son discusiones súper bonitas en las comunidades de fe, que yo no voy a juzgar, yo no voy a dejar en un lugar como decir, este hombre es malo, es cómo ese hombre que tiene una conducta violenta hacia su pareja aprendió a que esa era la forma, y que muchas veces significa que en lugar de decir, mira, tengo miedo de perderte porque creo que otro te puede mirar, entonces te cierro. No sé cómo decirte que estoy molesto, entonces te pego. No sé cómo decirte que espero que tú me tengas la comida lista porque creo que ese es tu rol. Es un aprendizaje. Y por tanto, todo esto, imagínate que estamos encerrados, que las comunas que están en cuarentena, o la misma gente que va a trabajar en condiciones precarias y llega a su casa, todo se va, es como un volcán que está en erupción, pero que la base de eso hay una cultura invisible, digo yo, aquí arriba que está operando. O sea, que me da el derecho a pensar que yo puedo a tratar mal, a golpear o a descalificar a la otra persona. Y por tanto, esto de las llamadas de los sistemas que se han generado tiene mucho que ver con la crisis misma. Y a mí me parece muy importante cómo las comunidades de distinta índole prevenimos que esto ocurra. O en este momento, ¿qué medidas tomamos para ayudar a que esto no ocurra? O sea, por ejemplo, esta declaración de decir, no vamos a tolerar en nuestro edificio, en nuestro condominio, en nuestra iglesia, no vamos a tolerar este comportamiento, ofrecemos nuestras manos, apoyamos, pero esto no lo vamos a tolerar. Eso a mí me parece que es muy importante. Ariadna, esto que señala Marisol, este sentido del peso de una cultura invisible, o en el fondo el peso de una cultura anquilosada en nuestro ADN, ¿en qué medida la Iglesia puede ayudar al desaprendizaje? Siendo consciente, como tú lo mencionaste, que ha sido un poco las comunidades de fe y la Iglesia las que más bien han puesto solidez a una cultura que le cuesta cambiar al respecto, más que abrirse al desaprendizaje de esta cultura. ¿Qué caminos ves tú para recoger un poco el guante que deja Marisol a las comunidades todas, incluyendo entonces las comunidades de fe? Sí, bueno, yo creo que primeramente hay como una tarea para los liderazgos de escucha activa, entonces de menos prédica y de más escucha, de ser comunidades acogedoras en todo sentido, y los liderazgos son, en ese sentido, pueden ser de ejemplo para la comunidad también, y después la comunidad, entonces crear espacios de escucha, porque que pasan estas cosas es en general, primero porque no somos alertas a que eso está ocurriendo con las mujeres. En general las mujeres dan señales de que cosas no van bien, que no se sienten bien, pero no estamos pensándolo, y además
idealizamos mucho espacios de familia, ¿no? Y eso también ocurre a veces más en comunidades de fe. Entonces, si las comunidades podrían ser espacios donde se practica la escucha y donde se practica también el poder expresar todas las emociones con un... como eso que siempre decimos, que todos somos pecadores, sin el juicio puede ser muy interesante, sin el juicio de que tú eres malo, decir todos tenemos partes de sombra que trabajar. Y frustraciones, ira, miedos, y este mundo da para mucho de eso, en este momento más que nunca. Entonces, como dijo Marisol, en vez de juzgar en el sentido tan fuerte frente a la violencia, buscar de dónde viene esta violencia y cómo podemos conversar o practicar una cultura de diálogo, de negociar. El amor al final es como un negocio. Cuando hay un poco de igualdad dentro de una casa, uno igual da y recibe y trata de encontrar una balance, ¿no? Pero eso hay que aprenderlo, eso no se da. Yo creo que muchas de las parejas se forman así, de que porque uno está muy enamorada y cree que todo eso se da solo, pero en una cultura con tanta desigualdad, donde no se aprende mucho el diálogo, tampoco en el sistema escolar, es muy importante, y las comunidades de fe pueden tener un rol muy importante en eso. Además de tener grupos de mujeres que se apoyen entre ellas. Yo creo que dentro de la desigualdad que tenemos, es muy importante que hay grupos de mujeres, y en muchas iglesias las hay, de que en estos grupos se dan también la posibilidad de que las mujeres se cuentan entre ellas y se puedan apoyar entre ellas. Yo creo que también es bien, tú comentabas, yo trabajo en la Universidad de Chile, y a nosotros nos toca ver esta realidad con las y con los estudiantes en términos de situaciones de acoso sexual, de violencia sexual, de abuso sexual, ¿no? Y creo que tan importante como es importante que las sociedades, que los países tengamos normas, que tengamos leyes que sancionen, porque la sanción es necesaria. O sea, no podemos permitir que ocurran femicidios, no podemos permitir que haya abuso sexual. También de la prevención, nosotras entregamos mucho, estamos aprendiendo a que los propios estudiantes, los jóvenes, los hombres, ¿cierto? Generen sus espacios donde puedan cuestionar estas maneras de aprender, estas maneras de socializarse. O sea, de no, porque va a ser normal que yo tenga el derecho a acosar a una compañera porque soy hombre, porque le puedo decir lo que se me ocurra porque soy hombre y ella es mujer. O por qué, en el sentido contrario, en un grupo de compañeros de hombres no nos ponemos de acuerdo que cada vez que nos llegue un WhatsApp con una imagen, por ejemplo, que denigra a una mujer, en lugar de empezar a hacerla correr, reírnos, digamos, yo no acepto este tipo de imágenes. O sea, ese tipo de situaciones también entre los hombres, también creo que va a cambiar esta cultura, junto con el procedimiento legal, con la norma, con la sanción. También vamos a tener este cambio que es más profundo que el cambio cultural, y que nos va a llevar a tener otras relaciones que nos van a hacer más felices a todos, ¿cierto? Sí, es interesante que toda esta violencia aprendida a nivel de una cultura está tan impregnada incluso en las canciones que se cantan, en la música que se baila, sin mayores reparos. Y es curioso, pero antes un reparo a eso era como una señal de ser una persona un poco nerd o conservadora, ¿ah? ¿Es cierto? Pero sin embargo, uno me están avisando que nos quedan 10 minutos. Uno se pone a escuchar eso y se da cuenta de que seguimos inmersos en una tremenda cultura que a veces es más grande que las iniciativas que se toman, ¿no? O que a la larga lo que se promueve a través de los movimientos a los que ustedes participan, o las voces nuevas que se quieren decir desde las iglesias, no se escuchan en términos de la gravedad y la importancia que tiene ese cambio.
Y quiero con esto ir cerrando nuestra conversa. Yo creo que da para que nos volvamos a encontrar, porque es importante este tema, seguir conversándolo. Es que en este respecto de la confusión, del cambio cultural, todos los prejuicios que se alimentan. Por ejemplo, que la equidad de género o la violencia de género es una ideología de género y que va a destruir la familia y que atenta contra la familia. ¿Ya? Que me parece un tremendo prejuicio machista, pero me gustaría que ustedes dijeran algo al respecto. ¿Mm? Mira, yo prefiero, voy a ser bien breve nomás porque creo que Ariana puede aportar mucho más en eso, pero creo que un gran desafío que tenemos todos, es como ir más allá de la superficie. Los mensajes hoy día son muy, muy superficiales y entonces creo que otra posibilidad que nos ofrece este momento que estamos viviendo del COVID es de conversar a fondo de las cosas. Y esto de la ideología de género aparece como una amenaza, como que si esto fuese una imposición. La igualdad de género es una aspiración de organismos internacionales, de juristas que son responsables, de líderes de las iglesias del mundo. O sea, aquí estamos hablando de una cuestión que es sobre los derechos de la humanidad, los derechos de hombres y mujeres y también de la diversidad. Entonces, cuando se le acota la ideología y se le pone este fantasma, claro, genera susto, pero yo llamaría sobre todo a conversar, a preguntar, a no quedarse con el titular, porque estamos acostumbrados a quedarnos con el titular, y lo que y como hemos aprendido en este tiempo, hay que ir más al fondo. Gracias, Marisol. Ariana, ¿qué nos dices? Sí, la ideología de género, ¿cómo se llama? Es un término que ha sido introducido por grupos justamente que crean que Dios ha instalado una relación así fijo entre hombres y mujeres desigual. Y por eso dicen que la idea de género que cuestiona esas diferencias y que dice que son culturalmente construidas, científicamente lo llaman ideología para asustar frente a los cambios que uno trata de generar. Pero los cambios que estamos proponiendo son justamente para conversar más, para tener más posibilidad de ser todos seres humanos en imagen de Dios, ¿no? Dios nos creó hombre y mujer, ahí no dice nada sobre desigualdades. Cuando se ve el Evangelio como Jesús trata a las mujeres, rompe muchos esquemas del género en su tiempo, justamente. Las normas patriarcales de su tiempo, Jesús va todo el tiempo en contra de eso. Entonces, y tiene mujeres seguidoras, mujeres líderes en sus grupos. Yo creo que entonces esa idea de ideología viene más bien de autoridades que tienen miedo del cambio porque el cambio significa para algunos que tienen que cambiar sus privilegios, porque eso de tener más poder te da también de alguna forma una sensación, y hasta si este poder está legitimado por Dios, si es un poder dado por un Dios Padre patriarcal. Pero yo creo que tenemos que cambiar nuestras imágenes de Dios, porque si Dios es amor y misericordia, no hay posibilidad de violencia. Y ahí entonces hay bastante que hacer dentro de la teología, pero hablar de ideología de género no ayuda, y justamente que familias diversas, donde la gente puede desplegar sus talentos como quieren, hombres y mujeres, y donde se están en la conversa, en el diálogo, en el respeto. Y eso lo tenemos que aprender, porque eso da familias probablemente muchísimo más felices que las de hombres y mujeres como lo pintan así bonita, pero muchas veces no es bonito, y eso cuando no lo conversamos se queda silenciado adentro de las casas, como si fuéramos ideales familias sin ideología de género, para decirlo así, pero tenemos que hablar del género para justamente ver de que pasan tantas situaciones de violencia. Muchas gracias, gracias Ariana, gracias Marisol. Siento que nos queda ya solo 3 minutos, pero solo reiterar e insistir en que este no es un tema de mujeres, este es un tema de hombres.
de verdaderos hombres. Porque hay una violencia que ha estado implícita y que se ha hablado y que se visibiliza más en la dimensión de género, pero que es una violencia también muy concreta en la mujer y que no tiene mucho espacio de denuncia, que es la violencia por omisión, por omisión. Y yo como hombre me siento partícipe de una violencia por omisión cuando no soy activo en esta transformación cultural como hombre. No soy activo en que esta dignidad de verdad llegue a todas las dimensiones del ser mujer en todo lo que eso significa. Así que uno siempre vive pidiendo disculpas, pero la verdad que es así. Y muy admirado y con todas nuestras oraciones detrás para que tu labor, Marisol, desde que nos reencontramos en el mundo del Sename, hay un peón trabajando por la dignidad de las mujeres, admirable, y por otras dignidades también, en temas de derechos humanos. Y también, Ariadna, agradecerte, la verdad que también admirable lo que haces, tu lucha en los temas ambientales, tu trabajo como teóloga feminista. En la comunidad teológica evangélica nosotros tenemos una línea de teología de género, y es la única institución hasta ahora dentro del mundo protestante que se atreve a tener una academia orientada a teología de género y teología desde una voz de las mujeres, y también ecoambiental, que ya conversaremos de eso en otro encuentro. Así que nos quedan 2 minutos, yo creo que alcanza para que se despidan, que nos digan una palabra de ánimo a las mujeres y a los hombres, porque este encierro no puede significar mayor violencia, y que la violencia es un delito, y yo no me puedo quedar callado, ni si la percibo, guardar silencio y cerrar la puerta. Hay que denunciarla. Bueno, eso es lo que digo yo, pero ¿qué dicen ustedes para ir despidiéndonos? Sí, yo reiterar el agradecimiento, me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, yo realmente felicito esta iniciativa y creo que el llamado es a no ser cómplices con la violencia y a las mujeres, a todas las mujeres, que nunca más estaremos solas, o sea, no estamos solas, nos tenemos a nosotras y tenemos a nuestras comunidades, así que esa es la invitación, no toleremos la violencia y hagamos todo por prevenir. Muchas gracias, Marisol. 20 segundos, nos quedan 20 segundos. Dale, María Ariadna. Yo quiero decir nomás de eso de ninguna vergüenza, porque hay muchas mujeres que sienten vergüenza, que creen que su familia no funcionó, si les pasa, y creo que sin vergüenza buscar ayuda y ir a otras mujeres, porque muchas de nosotros nos hemos vivido y si no también podemos empatizar y buscar caminos solos, porque no tenemos que estar solo con si pasan cosas así. Y empieza a veces allá antes de los golpes con pequeñas cosas, entonces si se siente incómoda de cómo están andando las relaciones, busque ayuda. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a poner dentro de nuestra página cosas que nos mandó, aviso importante que nos mandó Marisol respecto de dónde llamar, qué hacer, cómo prevenir, que son muy básicos, que es bueno tenerlo a la mano en estos tiempos. Y que todo este tiempo de pandemia para todas las mujeres, todos los ancianos, la tercera edad y los niños, y los pocos hombres que a veces también lo viven, no sean tiempos de reposo, de paz, de dignidad y de salud en todo el sentido de la palabra. Así que muchas gracias como comunidad teológica evangélica, muchas gracias, y a todos los que se conectaron y los que se van a conectar, muy bienvenidos a dejar sus preguntas y consultas. Chao, hasta la próxima. Gracias, chao. Chao. Estén bien. Igual. Estén bien.